Muy buenas tardes a todos. Desde la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, quiero darles a todos una cordial bienvenida a nuestro primer webinar que hacemos como federación con un tema importantísimo en una coyuntura de pandemia, de reactivación económica, donde vamos a ver una presentación sobre la salida de la crisis inmobiliaria y aprendiendo algunas de las experiencias del año 2008. Nosotros creemos que el sector inmobiliario tiene una capacidad importante de aportar con la reactivación económica de una manera mucho más ágil y mucho más rápida. Con el trabajo y la creatividad que genera toda esta larga cadena que incluye desde constructores, obreros, arquitectos, ingenieros, el comercio de materiales, de cemento, materiales de construcción y a todo el sector financiero que apoya a decenas de familias bolivianas que venden, adquieren o necesitan alquilar una casa o un departamento. Nuestro departamento en Santa Cruz, con cerca de casi 2 millones de habitantes y con un crecimiento sostenido durante los últimos años de casi 50.000 habitantes, genera y va a generar una demanda importante para todos estos nuevos proyectos que se puedan plantear desde la región. Quiero agradecer a nuestros expositores y panelistas, a Fernando Levy, que nos acompaña de los Estados Unidos. Fernando, bienvenido. A Julio Valencia, que es también un constructor conocido y experto en el tema. Y luego vamos a tener la participación de un panel de expertos de primer nivel. Tenemos la presentación de Javier Lima, que es presidente de Asoban Santa Cruz. Agradecerle también a Ives de Chazal, presidente de Century 21 en Bolivia, y a Gustavo Pereira, accionista de Smart Studios. Sin más preámbulos, quiero dejarles con la presentación. Espero que sea un webinar que sea de mucho interés y que pueda entusiasmar a todos esos proyectos inmobiliarios que tenemos para aportar a la reactivación económica que tanto necesita el país. Que tengan un excelente webinar. Muchas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias a la Federación por invitarnos aquí a contarles un poco de la información que hemos podido recabar como Citrino Investment Partners. Me presento, mi nombre es Julio César Valenzuela Roca, soy fundador y CEO de Citrino. Tengo experiencia en dirección estratégica y finanzas corporativas de proyectos inmobiliarios. Mi familia es accionista de Urbanova Desarrollos Urbanos y, bueno, trabajé en Urbanova más de 7 años, hasta hace 1 año y medio que tuve la oportunidad de irme a hacer mi MBA en la Universidad de Oxford. Después de esta experiencia, conocí a Fernando Levy Jara, que justamente tenemos profesores en común. Bueno, él tuvo su profesor en Harvard, yo en Oxford, el profesor Andrew Wong, que es un referente a nivel mundial en el mundo inmobiliario. Y a partir de diciembre del año pasado comenzamos a trabajar en investigar qué sucede en Santa Cruz, cuál es el panorama y qué deberíamos hacer para rápidamente reactivar esta parte del sector económico. Les presento a Fernando. Fernando es nuestro director. Él es fundador y CEO de Único Developers, que es una empresa de desarrollo inmobiliario en Estados Unidos que se creó en la época del 2008. Él es también instructor y conferencista en la Universidad de Harvard y es autor de libros de nuestro rubro, como Los ciclos inmobiliarios alrededor del mundo y El arte de financiar proyectos inmobiliarios. Con esto le doy la palabra a Fernando para que nos comente un poco la historia y la experiencia de salidas de crisis inmobiliarias. La más cercana que tenemos es la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008 en los Estados Unidos. Y bueno, nos contará un poco lo que pasó y las decisiones que se tomaron en su momento. Bueno, muchas gracias, Julio. Es un gusto poder compartir esta presentación con todos los amigos bolivianos. Como se podrán haber dado cuenta, apenas digo la primera frase, soy argentino. Si bien hace 20 años vivo en Estados Unidos, desarrollo propiedades de alquiler, principalmente grandes propiedades de alquiler, que vendo a fondos institucionales de inversión en toda la Florida, y mi parte académica es que hago investigación y doy clases en el Centro de Real Estate de la Universidad de Harvard y soy parte del comité de governance del Harvard Real Estate Board, que es el que tiene que ver con todo lo relacionado con todas las carreras de real estate que tenemos a lo largo de la universidad.
En mi lado académico, hace muchos años, cuando hice mi maestría en desarrollo inmobiliario en Harvard, hace 12 años, tuve la oportunidad de tomar clases con la máxima eminencia en el estudio de ciclos inmobiliarios, que es un profesor de la Universidad de Denver, Glenn Mueller, y me atrapó enseguida este tema porque yo soy un poco un producto de la crisis. Era desarrollador en Argentina, como se imaginarán, sufrí varias crisis ahí, luego me mudé a Estados Unidos, todo iba bien, en el 2008 viene la crisis en Estados Unidos, todo cae de nuevo, y a partir de ahí empecé a interesarme en el estudio de los ciclos inmobiliarios, de las crisis, de las expansiones y de las reactivaciones, porque siempre decimos que es muy importante, hay una frase remanida, que es que todo en la real estate es location, 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 ¿no? Que todo tiene que ver con la ubicación, que una buena ubicación nos va a dar el proyecto ganador. Pero ¿cuántas veces vemos proyectos en perfectas ubicaciones y que fracasan? Y fracasan porque empezaron a destiempo. Y cuando terminan en el medio de una gran recesión. Entonces yo agregaría un segundo slogan, que espero que sea tan remanido como el otro, que es timing, timing y timing, ¿no? Porque es muy importante empezar un proyecto en el momento en que tenemos que empezarlo y terminarlo cuando lo tenemos que terminar. Y a través de la investigación a veces decimos, ¿y cómo sé? ¿Cómo sé cuándo empezar un proyecto? ¿Sí? Los ciclos pasan porque sí, hay expansiones, recesiones, sube, baja, no tengo forma de proyectarlo. Pero la realidad es que sí, hay toda una base teórica del estudio de los ciclos inmobiliarios y por qué suceden, ¿sí? Y después de las recesiones siempre vienen las expansiones, aunque a veces durante la peor parte de la recesión uno le parece que no termina nunca, incluso las recesiones son mucho más cortas que las expansiones. Y a través de esta teoría de ciclos inmobiliarios, que es uno de mis programas que enseño en Harvard, hay una forma de, estudiando el pasado, tratar de intentar predecir el futuro o tratar de actuar en el presente para poder salir de las recesiones haciendo buenos negocios o al menos pudiendo salir entero de las recesiones, o incluso en muchos casos establecer estrategias contracíclicas, ¿no? Quiere decir hacer buenos negocios en las recesiones, que también es una posibilidad. Pero básicamente lo que quiero en esta presentación breve es mostrarles en la gran crisis, la gran recesión, lo que llamamos la gran recesión, que fue lo que sucedió en el 2008, cómo dos países distintos tomaron acciones distintas, aproximaciones distintas, Estados Unidos y España, y a través de eso ver cómo cada uno salió de las crisis en forma distinta. Y entonces la tercera pregunta va a ser, ¿en qué estado está en este momento el sector inmobiliario de Santa Cruz? Y cómo nos parece que puede ser la salida a la crisis que ya había empezado antes de la pandemia, pero que se aceleró claramente a medida que la economía se cerró en el 2020. Como podemos ver en el siguiente slide, Estados Unidos en el 2008, ¿sí? Yo me había ido de Argentina en el 2001 porque los precios de las propiedades habían bajado un 70%, la economía se cerró, los bancos empezaron a quebrar, y como les contaba, experimenté del 2001 al 2008 un periodo de boom en el desarrollo del mercado de condominios. Condominios llamamos a apartamentos de venta en edificios en altura, que era lo que en ese momento había un boom exuberante de este tipo de activos en Estados Unidos, y particularmente en el sur de la Florida y en Miami. Y de repente en el 2008 se abre el piso y todo cae. Mi primera reflexión fue que yo soy el que traigo mala suerte a los mercados, porque lo mismo que me había pasado en Buenos Aires en el 2001 pasó en Miami, en Estados Unidos, que nadie iba a pensar que eso podía pasar. Y de pronto vemos que los precios de las propiedades, y Miami siendo el epicentro, en Miami fue el origen del tsunami que terminó asolando a Estados Unidos y la economía global, ¿no? Y los precios de las unidades, como ven en este gráfico, cayeron hasta un 50%, y pasó Miami a tener precios de propiedades mucho más baratas que
Praga, Buenos Aires, San Pablo y muchas otras ciudades del tercer cordón, del tercer tier en el mundo. Como podemos ver en la próxima imagen, esto tuvo efectos primarios y secundarios. Inmediatamente, uno de los temas es que había tal exceso de oferta, y en un rato cuando hablemos de ciclos vamos a hablar de la etapa de la fase de sobreoferta. La oferta de propiedades excedía la demanda en un 400%. Los desarrolladores no tenemos la visión de cuándo tenemos que dejar de hacer nuestros negocios. Uno de los motivos es que nunca en el periódico aparece un artículo que diga hoy la demanda es menor que la oferta y los desarrolladores tienen que cortar su producción. Es más fácil, por ejemplo, para Coca-Cola o para Pepsi, ¿no? Que son las dos grandes fabricantes de bebidas gaseosas del mundo. Si hace poco calor y empiezan a ver que se apilan la cantidad de botellas o de cajas de botellas en la fábrica, paran la producción. Y cuando vuelve el calor y empieza a consumirse más, inmediatamente abren el grifo de agua y del líquido ese marrón, viscoso y azucarado, y empieza la producción inmediatamente. El problema del real estate es que no es así. Y nosotros seguimos produciendo, y hablando de timing, justamente uno de los temas es que la producción nuestra dura entre 1 y 4 años, entonces es muchísimo más largo el periodo de producción. Y terminamos en esta situación donde había una demanda excedida de la oferta, quiere decir que había 4 veces más de propiedades que lo que la gente podía comprar. Automáticamente bajaron los precios un 50%, a nadie le convino más pagar las hipotecas. ¿Por qué? Porque generalmente el anticipo, el down payment que pagan los americanos es entre un 10 y un 20%. Y si las propiedades, si algo de 100.000, yo solo pagué 20.000 y bajó el precio 50.000, ¿para qué voy a seguir pagando la hipoteca? Y dejaron de pagar. Con muchas consecuencias para sus récords crediticios, pero dejaron de pagar. La venta de propiedades se cortó abruptamente y los créditos nuevos también. Cuando veamos el mercado de Santa Cruz vamos a ver muchas familiaridades con esto. Y como efecto secundario, que no tiene que ver con el mercado inmobiliario, la economía de Estados Unidos se desaceleró, el consumo privado cayó y aumentó el desempleo, porque sabemos que el real estate es uno de los grandes motores de la economía del mundo. En la próxima filmina, en el próximo slide, podemos ver, entendiendo el problema, siempre podemos entender el mercado y tratar de entender las claves del éxito. Uno de los problemas de los bancos es que no querían reconocer el problema, entraron en un estado de negación absoluta. Tuve en la Universidad de Harvard 2 profesores, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, que escribieron un libro seminal que se llama Esta vez es diferente, en el que estudian 800 años de desastres financieros, remontándose a la época napoleónica incluso. Y dicen, esta vez es diferente, son las 4 palabras más catastróficas para la economía. Mucho más que una guerra o que un terremoto, porque es nuestro estado de negación, pensar que no, esta vez es diferente, el mercado se va a corregir rápidamente, hay un motivo por el cual esta vez no se va a producir esa caída. En el 2008 estaba en Argentina dando clases en la Universidad de Itela, y dando mi clase alguien dijo, antes de ver ese slide, me dice, no, esta vez es diferente porque el precio de la soja está en su máximo histórico y la Argentina vende soja y no va a pasar y bla, bla, bla. Y bueno, y a continuación le mostré que sí, que tratamos de entender que esta vez es diferente. Un año después el precio de la soja había bajado de 600 a 125 dólares por metro cúbico y claramente el mercado se desplomó, ¿no? ¿Qué pasa con los desarrolladores en esos momentos? Dejan de vender, la gente abandona los contratos, ¿sí? De compra, los que tienen contratos no escrituran, no cierran, se quedan sin plata, se paran las obras, hay un exceso de stock aún mayor, es un círculo vicioso, es una bola de nieve, y hay una fuerte caída de precios adicionales. Con un ingrediente adicional en Estados Unidos, que es que los bancos no querían refinanciarle a los constructores originales, por una teoría que se llama teoría de moral hazard, de riesgo moral. Los bancos dicen, si yo le perdono a Fernando, va a venir Julio y todo el resto en fila para pedir una condonación de la deuda. Entonces preferían venderme a mí la cartera de créditos a un 25% de su valor, en vez de hacerle una reducción al desarrollador original del 50 o 55. Eso me permitió a mí
elaborar una estrategia de compra de este tipo de activos muy ventajosa. En el próximo slide, lo que vemos es, bueno, ¿qué pasó con esto? Siempre que un mercado se afecta, otro se beneficia. Porque el ciclo del mercado residencial de venta normalmente es contracíclico del ciclo de mercado residencial de alquiler. ¿Por qué? Porque, como ven del lado derecho, cuando la cantidad en verde ven la cantidad de propietarios y en violeta ven la cantidad de gente que alquila, de inquilinos, a medida que se iba contrayendo la cantidad de propietarios, que era esta gente que daba la llave, se iba y volvía al mercado de alquiler, el mercado de alquiler aumentó. Y como pueden ver en esa línea anaranjada que va para abajo, se pasó de un 68% de propietarios a un 66%. Un 2% parece poco, pero en un mercado de 350 millones de habitantes se imaginan que es un montón de viviendas que se vieron abandonadas. Alrededor de 15 millones de viviendas quedaron vacías en todo el país. Y por otro lado, y también lo vamos a ver en el caso de Santa Cruz, no existía ningún tipo de financiamiento convencional porque los bancos dejaron de prestar. Y no teníamos forma los desarrolladores de conseguir otros prestamistas. De hecho, mi estrategia de comprar activos inmobiliarios, hipotecas, básicamente las hipotecas que no podían pagar los desarrolladores, ningún banco me iba a prestar, con lo cual, vamos a ver ahora, tuve que hacer una especie de ingeniería financiera no tradicional para poder comprar estas hipotecas en efectivo, porque hay que ser creativo en estos momentos. En el próximo slide lo que podemos ver es justamente esto, ¿no? En el momento, siempre decimos cuando estás dentro del problema es difícil pensar, en Estados Unidos dicen fuera de la caja, out of the box, ¿sí? Porque estamos tan inmersos en el problema que no podemos ver qué otras alternativas tenemos. Y por eso, y ahí orgulloso de ser argentino, que estamos muy acostumbrados a navegar recesiones una vez cada 6, 7, 10 años, distinto del desarrollador americano que nunca había vivido en su vida, porque la gran recesión actual, anterior, la Gran Depresión, había sido en 1929. No había mucha gente viva. Para ellos esto era novedoso, el mundo se estaba cayendo y nunca se iba a reactivar. Y una de las enseñanzas que me gustaría que se guarden de lo que estoy hablando es, siempre en el peor momento de la recesión pensamos que las cosas nunca se van a corregir. Lo escuché en Argentina, lo escuché en Estados Unidos, pero siempre cuando la economía es como el ave fénix, necesita a veces destruirse para volver a aparecer, siempre viene la reactivación. Y en la recesión a veces es el momento de hacer muy buenos negocios y tomar oportunidades. Básicamente, en este caso, muy rápidamente, dividimos las posiciones financieras en 3 categorías. Por un lado teníamos socios de capital a los que les teníamos que prometer entre un 30 y 35% de tasa interna de retorno anual, ¿sí? En una economía como la de Estados Unidos, que como la boliviana, que sé que tienen inflaciones muy bajas, acá la inflación es del 1,5, 2%. ¿Por qué teníamos que ofrecer tanto? Porque nadie estaba tan loco de querer poner plata en el epicentro de la gran crisis mundial, a menos, como siempre hay un precio para todo y siempre hay una rentabilidad para todo. Tenemos que ofrecer rentabilidades enormes para que la gente pudiera invertir su dinero. No nos alcanzaba la plata, entonces, como ven abajo, íbamos a un mezzanine lender, que son prestamistas privados, son caros normalmente, y con ellos nos contraíamos una parte del dinero que necesitábamos con tasas fijas al 12%. Y finalmente lo que hacíamos es, comprábamos la hipoteca y antes incluso de hacer todo el proceso de ejecución para lograr las hipotecas, estas tenían unidades, tenían departamentos, 60, 100 departamentos cada uno. Y salíamos a prevender esas unidades, en general en Latinoamérica, en donde nos daban el dinero para comprar las unidades, pero en realidad nosotros no podíamos darle un título en ese momento, no podíamos escriturar las unidades. Y lo que hacíamos entonces era, con ese dinero, comprar la hipoteca, solucionar de alguna forma el tema judicial, y en 3, 4, 5 meses entregarle el título, la escritura de
estas unidades a los compradores. Claramente un americano con la versión al riesgo o un alemán nunca hubiera entrado en este negocio. Pero tuvimos algunos inversores italianos, españoles y sobre todo latinoamericanos que se daban cuenta que estaban comprando tan barato que valía la pena el riesgo. Y terminaron haciendo en pocos años duplicando o triplicando su dinero. En el próximo slide, ¿qué pasó? Mi tesis para graduarme en mi máster de Harvard era justamente esto, cómo comprar hipotecas de préstamos de construcción en Miami o en Florida y hacer un buen negocio. Y los profesores, el jurado, que son los grandes profesores de real estate del mundo, los que escriben todos los libros, me decían, me parece que sos demasiado optimista, no creo que a este ritmo de ventas este mercado se arregle, la sobreoferta se vaya en menos de 10, 12 años. Y yo les decía, me parece que están equivocados porque ustedes no ven esto con una perspectiva global. Cuando algo es tan barato y cuando algo es mucho más barato que en Buenos Aires, San Pablo o Praga, menciono Praga porque mi socio, me asocié con un compañero de la maestría que era austríaco pero vivía en la República Checa y tuvimos varios inversores también. La gente va a comprar. Y así fue. Y el mercado se limpió en 2 años. El tercer año nosotros ya estábamos comprando terrenos y el cuarto año estábamos empezando a edificar nuevamente condominios en un edificio de 25 pisos en Downtown Miami. Nadie del ambiente de real estate realmente pensaba que esto fuera posible. En el 2009 se vendía, yo compré el remanente de stock de todas estas hipotecas alrededor de $150 el pie cuadrado, que son unos $1.500 el metro cuadrado. Los vendía a 200, o sea, mi ganancia era ese markup. En el 2013, cuando empezamos a prevender nuestro proyecto, los precios ya estaban llegando a $400 o $500 el pie cuadrado. La corrección fue inmensa, fue muy rápida. Hay un ingrediente externo, a veces en economía llamamos externalidades, a cosas que no tienen que ver con el ambiente, con el mercado inmobiliario, sino con otras partes de la economía. El dólar estaba muy barato, el dólar estaba muy débil. Y esa es otra cosa que hay que mirar cuando empezamos a analizar qué está pasando en Bolivia y en el mercado de Santa Cruz. Ahora pasa lo contrario, el dólar está muy fuerte, el país es menos competitivo, con lo cual ahora no pasaría lo mismo que en el 2008, porque si los compradores son extranjeros, necesitan un dólar barato para que no solo los precios habían bajado, sino que comparando con su moneda les convenía el doble. Y la demanda de viviendas entonces aumentó. En el próximo slide entonces vemos cómo al mismo tiempo les contaba, los precios del mercado de alquiler estaba realmente muy ágil, porque mucha gente dejaba de ser propietaria y empezaba a alquilar. Pueden ver que en muy pocos meses subió un 32%, en 30 meses, ¿sí? Menos de 2 años, subió un 32% el precio de los alquileres, cuando la inflación en ese periodo fue de probablemente 3% de punta a punta. ¿Por qué? Porque hubo un gran pico de demanda y como ven, 10% en 2012, 14% en 2013, el mercado de alquileres estuvo en expansión, mientras el de venta de unidades estaba en recesión. Si seguimos al próximo slide, vemos cómo la tasa de vacancia llegó a estar en el 6%, ¿sí? Y dentro de un rato vamos a hablar de tasas de ocupación, que es lo mismo, es el blanco y el negro de las tasas de vacancia, y bajó en 3 años al 2,8%, quiere decir que se absorbió todo el stock que existía. Y esto es solamente una imagen, porque les hablé de un proyecto que empecé a construir en el 2012. Así lucía un área, el área donde construí, que es en Downtown Miami, un área que se llama Edgewater, que quiere decir al lado del agua. Y fíjense lo que es ahora, en el 2020. Todos estos edificios crecieron en muy pocos años, impulsados justamente por la gran expansión del mercado. Uno de ellos, ese edificio que le pusimos de nombre The Crimson, porque son los colores de la Universidad de Harvard, para aprovecharnos un poco del marketing y de la marca.
¿Qué pasó con España? España tomó otra postura. Las tasas de endeudamiento eran las mismas. Muchos de estos números les van a sonar muy similares a lo que Julio nos va a contar que está sucediendo en este momento en Santa Cruz. Un 18% de las familias tenían dificultades para pagar la hipoteca, aún mayor que el 13% de Estados Unidos. Y los bancos tenían un 20% de sus préstamos dedicados de su cartera total dedicados a hipotecas inmobiliarias, que todavía es menos que lo que está sucediendo ahora en Santa Cruz. Y habían crecido la proporción, iban creciendo el 28% un año, 32, 44, era una explosión, ¿sí? Y de repente todo cae. En el 2007 se construían 800.000 unidades, en el 2013 solo 50.000. Esto afectó a la economía general, la tasa de desempleo subió el 25% y existía 1 millón de viviendas sin vender, una sobreoferta inmensa. Y el gobierno tomó otra postura. El capitalismo salvaje de Estados Unidos, que no digo que sea bueno, porque es salvaje, hizo que todo se caiga para que rebote enseguida. Caiga quien caiga, ya saben, se rescató solamente un banco, no rescataron a Lehman Brothers y por eso todo se agudizó. Después rescataron a AIG, pero no hubo tanta intervención, es un tema político, normalmente de la política de Estados Unidos. En España decidieron, por un lado, tratar de tapar todo bajo la alfombra, poner la basura bajo la alfombra para que no se note, y desarrollaron una política de protección y de control, ¿sí? Para evitar la caída estrepitosa del sistema. Al igual que en China, se creó un banco malo, el Sareb, en el que se ponían todos los activos tóxicos. Cualquier cartera tóxica, el gobierno la nacionalizaba en forma parcial o total. 11 bancos privados pasaron en este proceso. Hacían fusión de entidades y el Banco Central terminó poniendo 100.000 millones de euros de fondos públicos, que a propósito le pedía prestado al Banco Europeo, porque pertenecen a la Comunidad Europea, para comprar estos activos tóxicos, sacarlos de los balances de los bancos para que no quiebren, con el objetivo de guardarlos ahí durante 15 años para ir sacándolos o vendiéndolos más adelante en forma gradual. ¿Cuál fue el resultado? Podemos ver en el próximo slide. Se alargó la agonía. Todavía hoy, yo estoy con un compañero mío de Harvard, otro compañero que vive en Barcelona, comprando edificios, estructuras de concreto, de hormigón, paradas en las afueras de Barcelona, abandonadas. Y lo peor es que sin soluciones a la vista, ¿sí? Porque ya muchas estructuras están deterioradas, o los códigos de edificación cambiaron, y las municipalidades no quieren adaptarse. Quiere decir que probablemente es muy difícil a veces saber qué hubiera pasado si no se hacía esto, pero claramente lo que se hizo es alargar el proceso, estamos hablando ya 13 años, y todavía hay residuos, y el sector inmobiliario nunca rebotó. Se mejoró, pasó a la fase de reactivación, pero nunca rebotó, y ahora con la pandemia obviamente fue afectado nuevamente. Julio. Estás muteado. Gracias, Fernando. No, muy buena la explicación. Ahora quisiera pasar yo a comentarles el estudio que trabajamos con Fernando, y aquí aprovecho a agradecer a Captura Consulting, que hizo un excelente trabajo en captar información que igual vino apoyada por Cadeco Cruz y por CRE. Hemos elegido el caso de estudio del impacto de la pandemia en los inmuebles residenciales de Santa Cruz para entender, más allá del impacto de la pandemia, cómo venía el ciclo inmobiliario, qué estaba sucediendo en el ciclo físico, qué está sucediendo en las familias, qué está sucediendo financieramente en el sistema financiero, y finalmente qué está sucediendo en la mente del desarrollador inmobiliario. Es también importante a la hora de entender un ciclo. ¿Qué sucedió en la familia? Como todos conocemos, hubo una degradación de la economía familiar. Las familias fueron golpeadas por los efectos económicos de la pandemia. En enero había un desempleo de un 8.7%,
Y muchas de estas personas están en la búsqueda de oportunidades en la informalidad. Todo lo vemos, en redes sociales vemos gente ofreciendo comida, vemos mucha más gente en la calle buscando hacer negocio, y por eso mismo el sector informal es el que se está recuperando más rápido. La clase baja está buscando formas de salvar su día a día y lo va a hacer. Por otro lado, también ya se ven casos de migración al exterior. Esto no es poco común. En el año 1980, cuando tuvimos la hiperinflación, hubo mucha migración hacia Argentina, y en los años 2000, durante la crisis del 2000, hubo mucha migración hacia los Estados Unidos. O sea, es algo que también se ve suceder ahora. Los ingresos de las familias fueron reducidos entre un 20 y un 30%, de acuerdo al nivel socioeconómico. Y aquí no hay que olvidarse que el crédito de vivienda social comprometió sus ingresos. Y de acuerdo a norma, el banco podía decidir prestar hasta un 30%, desde un 30 hasta un 50% de los ingresos de la familia, y ingresos prepandemia, ¿no? Entonces, si una familia prepandemia ganaba 100 y destinaba 40 para su casa y perdió 30 de sus ingresos, tiene ahora 70 y 40 por pagar, le queda un margen de 30. Entonces hay que entender que la familia ha sido golpeada, la familia está pasando por momentos difíciles, y dentro de todos los niveles socioeconómicos más afectados han sido el C1 y el C3. El C1, todas las líneas de gerencia, que ahora se les ha reducido sus sueldos y se les exige más, y por otro lado el C3, que era el primero en salir de la empresa, el primero que la empresa despidió, del segmento C3. El segmento C2 no tanto, porque es el nivel socioeconómico que mueve la economía, la operación de todas las empresas. Entonces ellos han tendido a tener una reducción de ingresos menor y un desempleo menor comparativo a los otros segmentos. ¿Qué está sucediendo en los hogares a nivel de deuda? Y esto es importante. Prepandemia, un 31% de los hogares tenía algún tipo de deuda. Hoy día el promedio ronda los 45%. Esto se ha estabilizado a enero en alrededor de un 40%. Un 40% de las familias tienen deudas, o un 9% más que prepandemia. Y lo complejo es para qué se están endeudando. Prepandemia había un porcentaje alrededor del 70% que se dedicaba a sus préstamos para compras o inversiones, y alrededor de un 30% para financiar su gasto corriente u otras deudas. Hoy día eso se invirtió y tenemos alrededor de un 60% usando sus deudas para gasto corriente, pagar otras deudas, y alrededor de un 40-35% para inversión o compra. Esto es importante comprender para agregar al estado que se puede apreciar de la familia, ¿no? Por otro lado, que es importante ahora pensando en la familia y el crédito hipotecario, que es lo que nos interesa a nosotros como desarrolladores y a nuestro rubro, el 26% del portafolio del sistema financiero está en créditos hipotecarios de vivienda. Hay alrededor de 7.1 billones de dólares colocados en créditos hipotecarios, de los cuales alrededor de esos 26%, el 16% es vivienda social. La tasa de morosidad actual está en 1.8%, un dato que obviamente no ha sido actualizado con efectos pandemia, porque estamos atravesando todavía el proceso de diferimiento. Este mes comenzaremos a ver cuál es la reacción de la familia, pero en este estudio que hicimos con Captura, los entrevistados proyectaban entre un 4 a 6% de mora. Según la muestra que realizamos con familias que tienen un crédito de vivienda, un tercio de este endeudamiento es peligroso según estándares internacionales, pues su cuota mensual está por encima del 33% de sus ingresos. Y tenemos casos que no son despreciables. Un 10% destina más del 40% de sus ingresos, y otro 10% destina más del 50% de sus ingresos. Entonces tenemos familias con un presupuesto muy ajustado. Por otro lado, el crecimiento de la cartera de vivienda desaceleró, y esto ya sucedió el 2019. No es un efecto de la pandemia, esto se vino viendo, y esto todo como desarrollador, agente inmobiliario, todas las personas que están en el rubro, nos enteramos que nuestra gran fuerza de ventas estaba en la cuota inicial, ¿no? Las familias no tienen ahorro, en Santa Cruz hay poca costumbre de ahorro, y el no pagar cuota inicial les permitía acceder a un crédito que a partir de 2019 ya no era tan común, y ahora es muy poco común, ¿no? Entonces se restringió el crédito, ya en 2019-2020
se vio igual que el perfil de cliente que la banca quería otorgar créditos era mucho más complejo y difícil de conseguir, requerimientos que previo al 2018 no existían. Y bueno, aquí un número que vemos que el crecimiento del 2019, que fue de un 17.4% comparado al 2018, en el 2020 y el 2021 se redujo a menos de un tercio, ¿no? 5.1%. Entonces, claramente, el sistema financiero y las condiciones de mercado han reducido la otorgación de crédito. Igualmente, por otro lado, queríamos entender cómo está la oferta, ¿no? ¿Qué oferta hay en el mercado? Veamos la oferta formal actual de mediana a gran escala en la ciudad de Santa Cruz. Mediana a gran escala consideramos proyectos que tienen más de 16 unidades. Encontramos de este tipo de proyectos 78 que tienen actualmente a la venta alrededor de 1.700 unidades, que totalizan alrededor de los 182 millones de dólares. En los proyectos en construcción, el 41% de las unidades están a la venta y también se detectaron muchas obras paralizadas o con avances muy lentos. Por otro lado, en las edificaciones ya terminadas, igualmente existe un stock que es un 35% de las unidades, que muestra una dificultad en la absorción, ¿no? Una desaceleración en los ritmos de venta. Y por otro lado, comienzan a aparecer nuevos actores en el sistema, ¿no? En nuestro mercado. Y este actor crece constantemente y hay que estar muy atento. Por un lado, comienzan a aparecer anuncios en Facebook, en Google de bienes adjudicados, ¿no? Tenemos la mayoría de los bancos, Mercantil, La Promotora, Ecofuturo, Visa, Nacional, Ganadero, todos comienzan a promocionar sus productos en bienes adjudicados. Se habla específicamente ya de viviendas, de hogar propio, y en algunos casos se hablan hasta de precios especiales. Por otro lado, también, curiosamente, aparece una aseguradora vendiendo inmuebles. Las aseguradoras, en un momento de expansión, también ingresaron al mercado, compraron terrenos y construyeron. Entonces, también las aseguradoras tienen un stock de viviendas y vemos un anuncio de subasta virtual de inmuebles. Por otro lado, como nos comentó Fernando, que sucedió en Estados Unidos, tenemos el órgano judicial que está viendo todos los bienes ejecutados. A esto le hemos hecho un seguimiento hace muy poco tiempo. El 29 de junio se veían 17.8 millones de dólares en activos solo en la ciudad de Santa Cruz, y a 15 de julio se verificaron 20.6 millones de dólares, un crecimiento del 16% en medio mes. Entonces, estos son nuevos actores que tenemos que considerar como parte de la competencia, porque son hasta mismos clientes de desarrollos inmobiliarios que se entregaron hace menos de un año. Entonces, son nuevos actores que tenemos que considerar. Por otro lado, ¿qué sucede en el lado del desarrollador? 7% aproximadamente del portafolio del sistema financiero está en créditos de construcción. Existe incertidumbre en las proyecciones financieras de los desarrolladores. Eso está casado también a riesgos de incumplimento de compromisos, ya sea financieros o comerciales, y a veces suceden por viceversa. No puedo cumplir mis compromisos financieros porque no he podido realizar mis ventas y no puedo no puedo hacer el dinero mis unidades porque no tengo el financiamiento para acabar mi obra, ¿no? Eso sucede de forma inversa. Y eso se denota ahora en que la banca está más selectiva y exigente al otorgar créditos de construcción, focalizándose igualmente en proyectos de menor escala. Ahora Fernando nos va a explicar un poco la teoría de cómo va sucediendo esto y qué panorama podría tener Santa Cruz de aquí en adelante. Muchas gracias, Julio. Bueno, un poco siendo muy breve en lo que es un curso que doy durante 4 días de la teoría del ciclo inmobiliario. Básicamente hablamos de 3 ciclos. El ciclo físico, que es lo que llamamos seguir a la gente, que tiene que ver con demografía, crecimiento de oferta, demanda, gente que se muere, gente que se divorcia, nacimientos. El ciclo financiero, que es plata que entra y que sale, y el ciclo psicológico. Y estos 3 componentes es lo que nos da lo que llamamos el ciclo inmobiliario. Otra cosa que debo aclarar, no existe un solo ciclo. Muchas veces hay gente que estoy en reuniones y me dice, vos que sos especialista en ciclo, ¿en qué parte del ciclo estamos? La realidad es que no existe un solo ciclo en un país. Son distintos en distintas ciudades. Estoy seguro que Santa Cruz no es lo mismo que La Paz o que Sucre.
Pero no solo eso, en Santa Cruz vamos a tener al mismo tiempo un ciclo para el mercado residencial de venta y uno para el mercado residencial de alquiler, e incluso a veces las viviendas, las casas unifamiliares son distintas que los edificios. Y también va a haber un ciclo para el mercado de alquileres, distinto del de venta, y va a haber para hoteles, y otro para el sector industrial, y otro para el comercial, y otro para oficinas. Pero todos, en este caso, estamos describiendo muy a grandes rasgos cómo funciona el ciclo físico, ¿sí? El que tiene que ver con oferta y demanda. Como les dije antes, Coca-Cola puede parar la producción, nosotros no. Entonces, por eso siempre va a haber etapas de sobreoferta, como las que Julio describió que está experimentando Santa Cruz ahora, y en momentos en que hay menos unidades en el mercado de las demandadas. Empezamos en la fase de recuperación, en la que en este ciclo estamos mostrando tiempo en la X y tasas de ocupación en la Y, en la vertical, ¿sí? Obviamente la tasa de ocupación es la inversa, como dije antes, de la tasa de vacancia. A veces preferimos decir que un mercado tiene 4% de vacancia y otras veces que tiene 96% de ocupación. Y empezamos con tasas de ocupación muy bajas, ¿sí? Una gran vacancia. Y como ven, empieza a subir a medida que el stock se va limpiando. En esta etapa no hay nueva construcción, porque pasamos la recesión, todo lo que estábamos construyendo ya se terminó, nadie empieza nuevos proyectos, porque no tiene capital, porque no está loco, o porque los bancos no le prestan, o porque no puede prevender lo suficiente. Y a medida que se va consumiendo ese stock, como les mostré antes en Estados Unidos, en Miami, que pasó en 3 años, con ese influjo de gente, todo el sobrestock se corrige, y llega un momento, y este es el dato, esta es la línea más importante de saber. Cuando yo doy clases de ciclos inmobiliarios, mi primera pregunta es, ¿ustedes saben cuál es la tasa de ocupación a largo plazo? ¿O es lo mismo que decir cuál es la tasa de vacancia a largo plazo de tu ciudad? Y en general, muy pocos lo saben, y digo, bueno, este es el primer ingrediente para tratar de entender la bola de cristal. La bola de cristal de tratar de entender el futuro. Porque mientras estemos debajo de la tasa de ocupación a largo plazo, una vacancia mayor a la promedio, dicho en forma mucho más sencilla, vamos a estar en las etapas recesivas. Los precios van a caer y las tasas de ocupación son muy bajas. Pero llega un momento que vamos a estar encima de esta línea mágica, de esta línea roja, punteada, horizontal, y entramos en la etapa de expansión, la que a todos los desarrolladores nos encanta, ¿verdad? La vacancia sigue disminuyendo, los precios de las propiedades van aumentando cada vez más, y en algún momento de esta etapa vamos a poder empezar a construir. Pero como les dije, va a llegar la ocupación cada vez menos, puede llegar al 99%, pero en algún momento vamos a llegar ahí arriba a que el crecimiento de la demanda es igual al de la oferta. Es ese punto en el que tendríamos que congelar todo y que, como dije antes, si un periódico dijera hoy es el día que la demanda es igual que la oferta, los desarrolladores deberíamos dejar de producir. Pero nunca lo hacemos, porque nos comportamos como la manada y seguimos incorporando más y más unidades al mercado cuando ya no hay demanda. Como les mostraba antes, en España, 1 millón de unidades más de las que el mercado demandaba. ¿Sí? ¿Cómo puede ser 1 millón? Es mucho para un país de 64 millones de habitantes. Y la vacancia va a empezar, si bien todavía estamos en la etapa linda, arriba de la línea horizontal, pero como vemos ya la ocupación empieza a bajar. Todavía arriba de la tasa promedio, pero empieza a descender, cada vez hay más construcción, hasta que en algún momento vamos a pasar a la etapa de recesión, que es cuando ya estamos de nuevo debajo del promedio, los precios de las unidades, de los alquileres y de los precios de venta van a empezar a bajar, y cada vez hay más competencia porque hay más proyectos que se van terminando. Esto es la teoría, espero no haberlos aburrido, y ustedes van a decir, ok, ¿qué tiene que ver esto con Santa Cruz? Cuando empezamos esta experiencia, nos juntamos con Roger de Captura, y cada vez que yo entro a un mercado para hacer este mismo ejercicio, o lo mismo con mis alumnos, me van a decir, no, eso está muy bien, en Estados Unidos se puede, porque ustedes son primer mundo y tienen un montón de información, acá no tenemos eso. Lo fuimos guiando para recabar la información que nosotros queríamos, y tengo que decir que no me necesitan más porque en realidad ha hecho un trabajo excelente, con una profesionalidad increíble, con una excitación, porque
Normalmente los que hacen estudios de mercado, nadie le interesan los estudios de mercado, nadie los lee. Los encargamos porque nos los piden los bancos en general. Y logramos lo que podemos mostrar en la siguiente imagen, que es primicia, es la primera vez que lo mostramos en público, y como iba a ser a otro que a un público tan profesional como ustedes, le dije, ok, tratad de obtener para los últimos 12, 15 años, sabiendo que los ciclos duran más o menos eso, las tasas de ocupación y, en este caso, el alquiler, que era mucho más fácil en bolivianos, siempre se elige una unidad promedio, de un cuarto, etc. Y él pudo recargar esta información del 2008 al 2020. Es muy fácil con Excel sacar cuál es el promedio, y se van a sorprender, pero el promedio de ocupación del tipo de propiedades que analizamos es del 97%. Quiere decir que la tasa de vacancia es solo del 3% en este tipo de propiedades, que es la misma que en cualquier lugar, que en cualquier país de Europa o de Estados Unidos, en ciudades como Miami, es el 96,5%, por ejemplo. Por eso digo, es muy importante conocer cuál es la tasa de ocupación a largo plazo, porque no tenemos ni idea de cuán sensible es el mercado a cambios tan chiquititos. Por eso a veces nos sorprendemos. ¿Qué hicimos con esto? Simplemente con Excel, trazar la curva del ciclo inmobiliario en los últimos años en Santa Cruz. Pueden ver la línea del 97,2 en línea colorada y cortada. Lo que no les mostré antes es que lo que hacemos además es poner la evolución de los precios. Entonces ya pueden ver ahí cómo las tasas de ocupación están abajo o arriba, van aumentando hasta el casi 100%, ¿sí? Como pueden ver, en algún momento llegan al 99 y pico por ciento, 99,22 en 2017, en el pico de este ciclo. Y fíjense cómo exactamente lo que la teoría del ciclo prescribe, los precios aumentan cada año consistentemente mientras estamos arriba, ¿sí? Empezamos en la recesión anterior en 506 pesos bolivianos. Llegamos en el pico a 8,52. A veces tienen estas curvas, ¿sí? Sobre todo en mercados chicos como Santa Cruz, que si 3 desarrolladores terminaron 3 edificios, va a haber algunas pequeñas variantes en las tasas de ocupación. Y fíjense lo que pasa cuando en el 2016, 2017, el mercado empieza a caer, ¿sí? Todos sabemos a esta altura que hasta el 2016 fue el boom, fue la expansión. Los préstamos de interés social y una serie de motivos, y a partir del 2017 cae. En el 2017 estábamos en 852 pesos promedio y cae en un año a 648, actualmente está en 640, una pérdida enorme, y verifica nuevamente que cuando estamos en las etapas de recesión o recuperación, la parte de abajo, los precios bajan. Y cuando estamos en las etapas expansivas o de sobreoferta, los precios suben. Julio. Pero recuerdan que les hablé también del ciclo psicológico, porque no tiene que ver nada más con oferta y demanda, no tiene que ver nada más con plata que va al mercado o se va del mercado, ¿sí? Y como ya explicó Julio, y también mencioné yo, los bancos dejaron de prestar, con lo cual el mercado se secó, el ciclo financiero acompañó al ciclo físico, pero también hay mucho de componente psicológico, sigamos las emociones, ¿sí? Y esto es lo que pasa en los momentos del ciclo. Hay momentos que estamos eufóricos, y normalmente es cuando tenemos el mayor riesgo porque compramos cosas caras o que no deberíamos comprar. Y en algún momento vamos a entrar en etapas de ansiedad, negación, miedo, desesperación, ¿sí? En ese momento, en el 2008, estaba yo cuando fui a estudiar a Harvard, porque no tenía mucho más que hacer en el mercado de Miami. Tenía 2 terrenos enormes que había parado de construir. Y en algún momento, y esa es la parte que podemos detectar que nos encontramos en este momento en el mercado de Santa Cruz, son momentos de pesimismo, capitulación, derrota, depresión, ¿sí? Y en algún momento vamos a ver la esperanza, el alivio, el optimismo, y vamos a empezar toda la rueda de nuevo. Ahora fíjense qué interesante, en estos momentos son los momentos de mayor oportunidad financiera. Por ejemplo, como les conté en mi historia en el 2008 y en el 2009, aprovechando ese momento de desesperanza,
es cuando pudimos comprar barato y hacer buenos negocios antes que otros, ¿sí? Julio. Y como dijimos entonces, claramente el mercado está actualmente en Santa Cruz en la fase de sobreoferta. Hay una gran oferta y vacancia de inmuebles, las ventas se han lentificado, los periodos de preventa de nuevos edificios pasaron de 1 a 3 años, ¿sí? Los precios bajaron más de 20% o más, porque en las encuestas a los desarrolladores y agentes inmobiliarios sabemos que nunca decimos toda la verdad, y el financiamiento bancario se dificultó, o prácticamente en muchos casos desapareció. En la próxima filmina vemos, como dijimos, que la pandemia aceleró este fenómeno, ¿sí? Mucha gente se quedó sin ingresos, no solo para comprar, sino también los que ya tenían compromisos para seguir pagando la hipoteca. Como sabemos, hubo todo un congelamiento de las morosidades, pero que en los próximos meses se va a empezar a destrabar, con lo cual es muy importante que observemos lo que va a pasar en los próximos meses, agosto, septiembre, octubre, cuando las tasas de morosidad empiecen a aumentar. Y un dato interesante del trabajo de captura es que el 30% de los compradores que tienen compromisos de compra los están cancelando, con lo cual esto va a tener un efecto de no solo los desarrolladores se quedan sin dinero para seguir construyendo, sino que encima hay más unidades que vuelven a estar en el mercado. Con todo eso calculamos que la tasa de absorción, con la tasa de absorción actual, que va a tomar entre 2 o 4 años para absorberse el stock existente, para salir de la etapa de sobreoferta, entrar a la de reactivación y para que los bancos vuelvan a prestar, ¿sí? No hablo de política, pero si hay una recomendación para los gobiernos es hacer políticas que reactiven la economía y no poner como España, digamos, ciertas band-aids, ¿sí? Ciertos correctores para tratar de intervenir directamente en el mercado inmobiliario, tales como a veces controles de alquileres y ese tipo de cosas. Y en resumen, entonces, sabemos, Santa Cruz estuvo en la etapa de expansión del 2002 al 2016, con un tremendo auge de la construcción de vivienda social, que como vimos es gran parte ahora de la cartera de los bancos. En 2018 se empezó a discontinuar este programa, el crecimiento empezó a desacelerar, y la pandemia y la sobreoferta son los que complican aún más el panorama existente. ¿Qué pasó con el mercado de alquiler? Les conté que en Estados Unidos reaccionó muy rápido, se limpió muy rápido. Lo mismo está sucediendo en Santa Cruz. Es un mercado, el mercado de Santa Cruz tiene muchas similaridades con el de Estados Unidos. Mucho más, por ejemplo, que el que tiene Argentina. Y uno de los temas es que los precios de los alquileres son muy elásticos. Bajaron 30% durante la pandemia, pero ya se han recuperado la mitad de esa caída, ¿sí? Y la demanda de alquileres se va a mantener alta porque, al igual que en lo que pasó en Estados Unidos, mucha gente va a dejar de ser propietario para volver al mercado de alquiler, particularmente en el segmento de los millennials, de la gente de entre 35 y 40 años, que van a ser los más afectados, y también en el sector de la clase media baja, que son los que menos van a poder aguantar. Va a haber mucha gente que va a volver al mercado de inquilinos, con lo cual existía una sobreoferta en el mercado de alquiler antes de la pandemia, que probablemente se absorba para finales de este año o principios del año que viene, y el mercado de alquileres ya entra en la etapa de reactivación, distinto a lo que mencioné antes del mercado de venta de unidades, que probablemente se extienda 2, 3 o 4 años hasta que entre en la fase de reactivación. Gracias, Fernando. ¿Y cuál será el impacto inmediato en las bienes raíces? Y aquí, siguiendo un poco lo que nos comentaba Fernando, claramente la demanda de los estratos medios bajos va a ser la más afectada porque hay un endurecimiento en la otorgación de préstamos de vivienda social para este grupo de personas en la tasa del 5,5%. Y aparte, el impacto de la pandemia ha afectado fuertemente en sus ahorros personales.
Y como les comentaba Fernando, en este segmento tenemos a los millennials que tendrán que volver al mercado de alquileres. Por otro lado, el segmento de ingresos medios, que son inmuebles entre 60 y 90 mil dólares, que tendrán dentro igual de la tasa del 5,5%, se comenzará a experimentar una reactivación a partir del 2023, que es una vez que se absorba la oferta existente. En este grupo vamos a ver muchos inversionistas que van a buscar la compra de viviendas para alquilar como refugio de capital ante la falta de alternativas de inversión y obviamente aprovechando precios bajos en el mercado. ¿Por qué en este segmento específico? Porque como les comentaba, el C2 es el que ha sido menos afectado en la pandemia y el que va a recuperar más rápido. Por otro lado, encontramos un segmento de desarrolladores sin gran experiencia que estarán en problemas porque no cuentan con liquidez ni acceso a nuevos préstamos bancarios, y la banca está pasando por un proceso de ajuste, achicando su cartera riesgosa y endureciendo los términos de nuevos préstamos, que es lo que venimos viendo a partir de fines de 2018. Para salir airosos de esta crisis, los desarrolladores deben encontrar planes alternativos y creativos de financiamiento para terminar sus construcciones y vender su inventario. Es muy importante coordinar con el gobierno políticas para no cometer los mismos errores que España y acelerar este periodo de recuperación. Y por último, sé que la información que se recabó no es la que quisiéramos todos que sea, y el mensaje capaz no es el que todos quisiéramos que sea, pero dentro de todo hay que mantenerse optimistas, hay que estar cerca de los lugares donde se toman decisiones. He visto que últimamente se han creado muchas cámaras de desarrolladores inmobiliarios que son muy importantes para poder afrontar la problemática. Aquí lo importante es que las empresas no pueden detenerse, no deben pensar, voy a esperar que pase la pandemia, que las cosas se pondrán mejor. Hay que tomar acciones. Es muy importante leer, entender y aceptar la realidad del ciclo inmobiliario. ¿Por qué? Porque es importante también reaccionar a tiempo y tomar las decisiones oportunas. Y estos tiempos de crisis no son para asustarse. Es necesario tomar decisiones empresariales y estratégicas para salir airosos. ¿Y qué me refiero específicamente? Nosotros como desarrolladores, aparte de las inversiones que hacemos, nuestro capital está en nuestra reputación, y lo que no podemos hacer es incumplir con nuestros compromisos, ya sean comerciales o financieros, porque tendamos, como lo dijo Fernando, este es un tema temporal, y de aquí a 2 o 3 años vamos a volver a entrar en el periodo de expansión. Y no existe peor cosa que llegar al periodo de expansión y haber perdido tu reputación. Entonces, mi sugerencia es: afrontemos los problemas ahora, resolvamos los problemas ahora, estemos cerca de la regulación, porque si estamos cerca y afrontamos los problemas como tienen que ser, saldremos adelante más rápidamente y se dará la reactivación económica que todos queremos. Con esto finalizamos nuestra presentación. Quisiera cederle a Jean-Pierre la palabra un instante para que demos pie al conversatorio. Muchísimas gracias, Julio, Fernando. La verdad que una presentación excepcional, con datos, con información que seguro que en este segundo panel que iniciamos con expertos que Julio va a moderar, va a ser muy interesante conocer la perspectiva de todos nuestros expertos. Y también quiero cederle ya los comentarios finales luego de la moderación para que pueda cerrar este importante webinar a Carlos Terrazas, que es presidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria, para que luego de este debate, de sugerencia entre los expertos, Carlos nos pueda dar las palabras final de cierre. Adelante, Julio, con el segundo etapa. Gracias, Jean-Pierre. Aquí agradezco la presencia de Javier Lima, presidente de Asoban, Ives de Chazal, presidente de Century, y a Gustavo, accionista de Smart Studio. En este conversatorio queremos debatir un poco el informe que acabamos de presentar, cómo lo ve cada uno desde su perspectiva, del sector financiero, desde los agentes inmobiliarios y de los desarrolladores inmobiliarios. Así que muchas gracias por su presencia. Quisiera comenzar con Ives, que nos comentes un poco cómo ves los ritmos de ventas, haciendo un poco memoria de los últimos 3 años, cómo se han visto afectados los ritmos de ventas. Esto sucede igualmente por zonas. Fernando nos dijo, los ciclos no son generalistas, capaz algunas zonas son diferentes y tienen ciclos diferentes. ¿Cómo está reaccionando el alquiler? ¿Por qué la gente está tomando alquileres? Sé que tenés una red de agentes inmobiliarios muy importante que tiene oídos y sabe qué está sucediendo en las familias. Entonces quisiera que nos comentes un poco al respecto, Ives. Gracias, querido Julio. Bueno, mira,
desde más o menos nosotros empezamos con Century 21 en el año 2017 y obviamente hemos visto grandes cambios en cómo funciona cómo se está moviendo el mercado inmobiliario, ¿no? Antes teníamos una oferta diferente y una demanda diferente. Y te explico un poco. Antes las personas que querían comprar, o sea, un inmueble, eran los clientes finales, ¿ok? Porque estabas con el boom del crédito de vivienda social, entonces todos los millennials que tenías compradores jóvenes, tenías compradores entre 25 y 35 años, eran las personas que más compraban antes de la pandemia, eran, como yo digo, clientes finales, ¿no? Ahora el mercado cambia, ¿no? El mercado cambia después de la pandemia. Bien lo decía ahí Fernando y vos también, los créditos empezaron a endurecerse y obviamente estas personas que antes podían acceder a un crédito de vivienda social, ahora ya no pueden acceder a un crédito de vivienda social. ¿Por qué? Porque de alguna forma los bancos, como bien decían ustedes, endurecieron el acceso. Entonces, ¿qué les quedó que hacer? Alquilar. ¿Ok? Y ahí respondo un poco a tu pregunta. La demanda de alquiler ha subido bastante, si bien en la pandemia en sí, digamos, en el tiempo de pandemia sí bajó, digamos. Ahora estamos viendo una demanda bastante fuerte de alquiler y coincido con el estudio de Captura, porque sí lo estamos viviendo y lo estamos percibiendo en el mercado. Pero ahora el cliente es un cliente inversionista más que nada, ¿no? El inversionista ahora es el que toma protagonismo, ve oportunidades y obviamente como los precios, vos bien decías que están cayendo más o menos un 20%, que es más o menos lo que tengo yo en Century 21, entonces están buscando oportunidades, ¿no? Y al buscar oportunidades, lo que hacen es comprar 5, 6, 7 departamentos, un inversionista, y porque está tratando de resguardar su dinero en algo para empezar. Como los negocios no andan bien y la demanda de los alquileres está subiendo, entonces es un buen negocio para ellos y es un negocio rentable y seguro, ¿no? Porque tenés más o menos una tasa interna de retorno de un 7% anual, más o menos. Entonces, a un inversionista le cuadra bastante eso y bueno, y está repuntando todo lo que es el mercado de alquiler, concuerdo completamente. Muchas gracias, Ibe. Ahora quisiera pasar a Gustavo. Gustavo, una persona que está en el núcleo de desarrolladores inmobiliarios de Caingo y conoce y está en conversaciones constantes con otros desarrolladores. ¿Cómo ves la situación de los desarrolladores? ¿Qué preocupación tienen en la mente? ¿Tienen soluciones? ¿Hay vistas alternativas reales? ¿Cómo andan las perspectivas a futuro? ¿Qué tiempo se estima salir de este tema, Gustavo? Cuéntanos. Gracias, Julio, y gracias también a Fernando ahí por la presentación. La verdad que ha sido información valiosísima para estar, digamos, mapeando un poco la realidad que ustedes ponen en la mesa. Yo en realidad quiero empezar, antes de responder a tu pregunta, con algo que creo que es importante también sumarle a esto, que es que cuando venís de un mindset de auge económico, como vos decís, de 2013, 2014, 2018, y entras a momentos más difíciles, como lo que estamos viviendo en este momento, es más difícil efectivamente vender, es más difícil colocar, es más difícil que la banca te dé crédito. La tendencia es pensar que estás en un mal momento, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta de que nosotros en nuestro negocio, como comentó ahí bien Fernando, tenemos proyectos que muchas veces en promedio toman 2 a 3 años y hasta mucho más. Y tenés que tener una visión a largo plazo en esto, ¿no? El momento que estamos viviendo ahora no significa que no hay que hacer desarrollo inmobiliario, no significa que
el boliviano o el cruceño no necesita una vivienda. La vivienda es una necesidad básica. Salud, educación, vivienda, servicios, todas estas son necesidades básicas, ¿no? Estamos efectivamente viviendo una nueva economía, estamos viviendo una nueva demografía también, porque Bolivia tiene la población más joven de Latinoamérica, pero tiene un bono demográfico que en los próximos 20 años va a traccionar nuestro mercado de consumo y nuestro mercado inmobiliario. Entonces es una nueva demografía también. Lo que hay que hacer es obviamente escoger mucho más cautelosamente el tipo de producto, el tipo de proyecto, el timing es importante, como mencionaron, la ubicación también. Inclusive puede ser ahora más importante que nunca y no necesariamente las ubicaciones más caras, porque el mercado te exige ahora, estamos en un mercado de compradores donde te exigen a veces más precio que producto, entonces hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero creo que es importante tener en cuenta principalmente esto, ¿no? Venimos de un mindset de auge y el hecho de que ahora tengas que remar el doble para avanzar la mitad no significa que no estás avanzando, ¿no? Entonces hay que seguir pensando de que nosotros somos parte de una cadena, de una necesidad básica que es darle techo, digamos, al boliviano. Yendo a tu pregunta específicamente, creo que la preocupación principal, no lo llamaría un miedo, digamos, creo que es una preocupación, digamos, la preocupación principal es el tema de financiamiento, ¿no? Eso es fundamental. Durante muchos años el crédito de vivienda social ha sido un traccionador importantísimo en nuestro rubro, ¿no? Creo que en Bolivia hemos tenido condiciones de financiamiento envidiables en otros países de Latinoamérica. Ahí Fernando lo sabe, que no hay ni para qué poner a Argentina en la mesa, pero sin embargo también, digamos, podemos compararnos con otros países mucho más desarrollados, inclusive como por ejemplo Costa Rica, que estaba más o menos en esos términos. Entonces hemos tenido condiciones crediticias que han ayudado a traccionar nuestro rubro. Y obviamente cuando empieza la pandemia y todo el mundo piensa que se está acabando el mundo y empiezan a cerrar los grifos de todo, este freno afecta a todo el sector productivo, no solamente a nosotros como desarrolladores. Entonces lo fundamental para que todos al final vayamos para adelante es el tema de financiamiento. Y esto está casado con políticas de gobierno, ¿no? Está casado fundamentalmente con esas políticas de gobierno. Si el gobierno no se pone las pilas para reactivar la economía, no hay nada que los bancos puedan hacer. No hay nada que los desarrolladores puedan hacer, ¿no? Pero también es importante que cada vez estemos más cerca entre desarrolladores, entre empresas intermediarias como Century y como las demás que están en el mercado y como la banca para conocer la realidad por la cual todos estamos pasando, ¿no? Creo que en el 2008, no voy a decir esta vez es diferente, pero en el 2008 sucedía algo que cabalmente conversaba ayer con alguien de un banco y me decía, mira, en el 2008 lo que pasó es que los bancos le quitaron la bicicleta a todo el mundo. Entonces no había manera de ir para adelante y después se dieron cuenta de que eso generó un efecto dominó. Y claro, cuando le quitas el financiamiento al sector productivo y el sector productivo no produce, al final eso tiene un efecto después sobre lo que vos tenías como activo de respaldo. Entonces en este momento es muy importante que el sector financiero, el sector inmobiliario, nosotros como desarrolladores y también todas las empresas que intermedian en esto, estemos muy cercanos para tomar decisiones coordinadas que no nos vayan a afectar. Si la banca empieza, digamos, a cerrar los grifos de una manera que sea agresiva, sabemos que pueden bajar los precios, eso puede tener un efecto directamente sobre las ventas. Al final eso afecta también lo que los bancos tienen como respaldo en su cartera y este es un ciclo sumamente peligroso, ¿no? Pero te diría, para resumir nuevamente, Julio, creo que lo más importante, el enfoque principal ahora es financiamiento, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, y totalmente de acuerdo, hay que estar cerca y bueno, gracias a la creación de las cámaras que se están generando, tienen que ser canales de comunicación con el gobierno y también de comunicación interna, ¿no? Como decía, entre todas las perspectivas de nuestro sector. Finalmente, Javier, quisiera pasar a vos y siguiendo un poco la charla de Gustavo,
¿cómo ves la otorgación de créditos por ambas partes, ¿no? Por el financiamiento al constructor, ¿cuál es el apetito de la banca de financiar nuevos proyectos? Si hubieran cambios en el crédito de vivienda social, se pudiera manejar mejor la tasa de interés, se pudiera tocar el tema de la carga financiera. ¿Vos creés que eso reactivaría en un futuro próximo la otorgación de créditos de vivienda social? Comentanos, por favor, Javier, tu punto de vista. Excelente, gracias por la invitación, Fernando. Un gusto conocerte, excelente explicación que nos has dado. Igual Julio, Gustavo, Ives, gracias por compartir con ustedes esta linda charla. A ver, un poquito poniendo en contexto, ustedes saben que el sistema financiero, hace varios años teníamos que llegar al 60% en el sector productivo y eso incluía vivienda social. Los bancos hemos llegado a más del 60% de nuestra cartera en el sector productivo y eso ayudó también de cierta manera que podamos flexibilizar en algunos rubros como ser en el que ustedes participan en la construcción y en vivienda social. La cartera productiva actualmente está en el orden de los 12.000 millones de dólares, vivienda social como 4.000 millones, una cartera total que hay en el sistema financiero más o menos 25.500, entonces estamos por arriba del 60% que teníamos que cumplir hasta hace un par de años atrás y lo hemos hecho. Yo me quedo con alguna parte de lo que nos mostraba Fernando y Julio también. Hay dos temas importantes. El riesgo que vaya acompañado con el precio, o sea, a mayor riesgo, mayor tasa, un poquito lo que me preguntabas. ¿Y qué está pensando un poco el sistema financiero? Porque ustedes que están viendo, de cierta manera, puede ser que los bancos, obviamente estamos un poco más rígidos en prestar dinero por algunos temas que ustedes mismos lo han comentado, ¿no? Algunos factores. Actualmente, el análisis del sector, cómo viene el crecimiento de la construcción. Ahí nos mostraba Fernando que en Santa Cruz el nivel de preventas se está cayendo en un 30%. Otro tema importantísimo que nosotros revisamos es la experiencia del cliente, la experiencia del constructor. En algún momento ustedes veían que no solamente entraban a la construcción las empresas de muchos años de tradición o empresas consagradas o con mucha experiencia en Santa Cruz, sino también entraban algunas personas que tenían alguna reserva de dinero y querían construir. Y a eso tenemos que sumarle un poco el desempleo que existe y el menor nivel de ingresos familiares. Entonces, hay rubros que se están complicando por la pandemia, que ustedes lo saben. Entonces, todos esos factores tenemos que revisarlos. No se olviden que nosotros somos un ente regulado, que tenemos que cumplir normas, y por ese cumplimiento tenemos que cumplir ciertos pasos que son importantes. Nosotros, sí está la oferta, cada banco analiza su política de apetito de riesgo y siempre tenemos que analizar primero la capacidad de pago y ver cómo viene el proyecto en sí, cuánto es el aporte propio. Y vuelvo a recalcar, el tema del nivel de preventa es importantísimo porque al final ese es el flujo que van a tener los constructores para poder pagar los créditos a la banca. Es un poquito en la parte macro de los préstamos a los constructores. En el tema del sector de vivienda social, a ver, tengo algunos datos ahí que les puedo contar. El sector de vivienda social es básicamente el sector productivo, como comentaba ahí Julio, es el 15-16%. Se ha prestado como 4.000 millones de dólares y se ha beneficiado como 85.000, 86.000 familias del crédito de vivienda social. Sí, el costo del dinero ahora es un poco mayor, como vienen las captaciones en los bancos. Y ahí me imagino que Fernando sabe, o Julio, nosotros en crédito de vivienda social que está indexado a la UFB, las tasas estaban entre 5.5 y 6.5, y ahora con un fondeo y una captación que está arriba del 5%, los márgenes son más pequeños. Pero no va tanto por la tasa, Julio y Fernando, el que se haya achicado los préstamos, ¿no? Más va por el riesgo, como decía, por la cantidad de desempleo y por los menores ingresos familiares que tienen. Y ahí también me quedaba con lo que decía Fernando, por la cantidad de devolución o no pago de créditos que existía en la banca. Yo tengo un dato también que ustedes estaban conversando de cómo venían los créditos perdón, aquí tengo los datos, cómo venía lo bien adjudicado de los bancos, ¿no?
los créditos, los bienes adjudicados de los bancos ha ido incrementando. El 2018 teníamos 80 millones, 2019 85, el cierre de 2020 93 millones y ahora junio 2021 98 millones. Entonces, hay algunas operaciones que se están complicando y obviamente que nos vamos quedando los bancos con esos bienes adjudicados. Entonces, sí es importante también lo que decía Gustavo, tiene que haber una reactivación económica y seguramente entre los constructores, los intermediarios, como está IBE, Century y la banca, juntos tendríamos que salir de este tema, ¿no? De este tema que está un poco complicado en Santa Cruz sobre el sector de la construcción. Eso sería un poquito lo que les puedo decir. Siempre nosotros como banco precautelamos el ahorro de nuestros socios, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar el dinero de los ahorristas. Los bancos somos un pilar fundamental de la economía y nosotros no podemos crear, se podría decir, que los clientes estén un poco asustados. Al contrario, nosotros somos un pilar fundamental y los clientes tienen que estar siempre seguros de que el sistema financiero, como es actualmente, es solvente y siempre lo va a poder colaborar y que su plata siempre va a estar segura. Muchas gracias, Javier. Y claramente muy importante mantenernos informados porque es importante saber cuál es la posición de la banca para, bueno, igualmente como desarrolladores todos tomen sus previsiones y planifiquen de forma coordinada. Finalmente, quisiera agradecer a mi equipo de Citrino, mis directores que me han apoyado durante estos 6 meses para lograr este informe, a Luis Alberto Castañeda, Jaime Donde Ávila y obviamente a Fernando Levy, que nos acompaña hoy día. Aquí como Citrino tenemos información, estamos en un proceso de levantamiento de capitales para apoyar desarrollos inmobiliarios que puedan tener cualquier tipo de complicación o que busquen una solución a largo plazo. Entonces les dejo mi información de contacto, soy Julio Valenzuela, ahí tienen mi número. Igualmente les dejo mi página web y a todos los que se quieran mantener informados sobre la problemática, vamos a seguir produciendo reportes, vamos a seguir generando información, vamos a gestionar alianzas con todas las partes de nuestro rubro, los evaluadores, los agentes inmobiliarios, toda persona que participe con nosotros. Es importante generar información y compartirla para que podamos tomar decisiones inteligentes.